Hola, buenos días, ¿qué tal? Hace poco vi unas noticias de que el gobierno de Gustavo Petro piensa comprar unos aviones de guerra, unos aviones de combate y pues vamos, seguramente en este tema se van a levantar muchas críticas, eh, mucha oposición, pero si nos ponemos a analizar, muchísimos años atrás este tema viene dando golpe. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, en su momento le solicitaron al gobierno de Álvaro Uribe modernizar esta flota que ya estaba bastante obsoleta, que ya estaba empezando a pasar costos para los mantenimientos de los CAFIR, estaba pasando costos para mantener lo que es la seguridad y la soberanía nacional. En su momento Santos no pudo hacer mayor cosa por esto ante las amenazas constantes del régimen de Nicolás Maduro, ante las amenazas constantes de que nos iban a bombardear y a partir a Colombia en dos. Usted lo puede buscar en internet, las amenazas de Pedro Carreño. Pedro Carreño en la televisión nacional de Venezuela dijo de que tenía las coordenadas exactas de las bases militares y de las principales infraestructuras críticas o más fuertes de Colombia y que ellos iban a mandar los Sujoy para bombardearnos y para destruir todos los puentes que comunicaban a Colombia. Son amenazas muy graves que en su momento Colombia no le prestó ninguna atención ni se le dio la altura a la opinión de las fuerzas militares que tienen la responsabilidad de garantizar la supervivencia y la soberanía nacional. Iván Duque en su momento hizo todo lo posible para lograr adquirir la flota de 24 aviones, porque es lo mínimo que tiene que tener Colombia. Colombia como mínimo tiene que tener 24 aviones de combate para formar dos escuadrones de 12. Petro en su momento se opuso. Yo no estuve de acuerdo con la oposición de Petro. Eso se tuvo que haber comprado. Se estuvo muy cerca. Pero a la final también fue bueno. ¿En qué sentido? Si ustedes se ponen a ver, Chile tiene muchísimas dificultades con la operatividad de la flota F-16 porque los americanos restringen mucho la transferencia de tecnología y no equipan con el armamento que quisiéramos los F-16. Siempre se van a tener que hacer los mantenimientos con ellos, no va a haber tanto desarrollo tecnológico. A mí no me gustaba, la verdad, la opción de los F-16. Son probados en combate, tienen muchísima experiencia, muy buena maniobrabilidad, pero solamente por temas geopolíticos no me interesaba el F-16. A concepto personal, a la Fuerza Aérea le encantaba. Pero ya viéndola desde otra perspectiva, apareció una empresa de la nada que no estuvo haciendo lobby, y es Francia. Francia ofreciendo su Rafale, que a diferencia de Suecia, que estuvo ahí la empresa sueca ofreciendo los aviones Gripen, siempre ha estado en los lobbies, siempre ha estado en las ferias aeronáuticas, pero el gobierno Petro toma una determinación, una decisión, pero no solo, aconsejado por las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque la empresa sueca Saab se dedicó a hacer lobbying y a hacer ofertas de venta, no tanto a las fuerzas militares mostrándole como tal las capacidades del Gripen, sino que los suecos se empeñaron en mostrar capacidades a la gama o a la clase política. Los políticos no entienden como tal estos temas militares. Ellos no tienen la profundidad que tiene un técnico de la Fuerza Aérea. Ellos se dedicaron a hacer el lobbying o la promoción a la clase política, buscando pasar por encima de la Fuerza Aérea. Y otra cosa que no hay que dejar de reconocer, entre el Aerofighter Tifón que ofrecían en su momento, entre el F-16, entre el Dassault Rafale y entre el Gripen NG,
Hablando y siendo realistas, sin desmeritar el Gripen NG es el que tiene menos capacidades, sin desmeritarlo. Primero, ¿por qué? Porque es un avión absolutamente nuevo y hay que pagar un precio en el sentido de empezar a acoplar la tripulación a ese tipo de avión. No solamente en Colombia, en Brasil y en Suecia, porque los suecos apenas están empezando a montarse en este avión. O sea que van a venir nuevos desarrollos, nuevas mejoras, no es un avión que está maduro. A diferencia del Dassault Rafale que ofrecen los franceses, pues es una diferencia abismal. Tengamos en cuenta de que Francia es potencia aeronáutica, potencia en el desarrollo de aviones. Es verdad que es más costoso, los medios hablan de que vale 190 millones de euros comparado a los 120 millones de euros del Gripen. Pero ¿por qué? Tenemos dos motores, tenemos una autonomía mucho mayor, una tecnología desarrollada, probada en combate y algo muy importante, este avión puede operar en cualquier parte de Colombia. Puede operar en cualquier parte de Colombia y tenemos mucha autonomía de los americanos, por decirlo así, porque el motor del Rafale es francés y la mayoría de sus partes, casi todas, son de fabricación francesa. Entonces, hoy o mañana cambia un gobierno de derecha, de izquierda, no va a haber vetos para que nos suministren repuestos. Pueden verlo con Venezuela, que tiene aviones F-16 y han recibido un bloqueo en el cual no pueden hacer ni mantenimiento ni tener una operatividad completa de su F-16. Eso es lo que tiene que considerar el país a la hora de tomar estas determinaciones. Algunos dicen que no, que estos aviones no son importantes, que aviones para la guerra. Déjenme decirle que eso es absoluta ignorancia. ¿Por qué? Porque el principio para garantizar la paz es tener una fuerza militar capaz de golpear duramente a quienes atrevan a violar la soberanía nacional o hacer un intento de quitarnos el territorio. No olvide que Colombia, desde que se independizó de España, anteriormente éramos la Nueva Granada, anteriormente esto era un territorio muy grande, se fueron dividiendo los territorios y los que más perdieron fueron los colombianos. Colombia perdió a Panamá, Colombia fue invadida por el Perú en 1932 para quitarle el Amazonas. Colombia perdió el Golfo de Maracaibo, le quitaron los Cayos de los Monjes, los venezolanos. Colombia tiene una disputa también, aunque no se habla de ello, pero Venezuela reclama como territorio suyo todo el departamento de Arauca. Entonces son temas muy importantes. Si Colombia baja la guardia en su defensa nacional, en su soberanía aérea, Colombia va a estar expuesta a que le quiten el territorio. Mire lo que pasó, un país tan pequeño como Nicaragua, sin poder militar, fue capaz de demandar a Colombia y quitarle miles y miles de kilómetros cuadrados. Esto no puede seguir así. Algunos dicen no, que esa plática tiene que irse para los pobres, que esa plática hay que darle al Estado. Si esa plática se empieza a repartir, créanme que los pobres no van a desaparecer y que esa plática no va a llegar a todos los pobres, esa plática se va a perder porque se la van a robar. Entonces es preferible invertirla en la soberanía nacional, cambiando unos aviones que tienen más de 40 años, que inclusive los compramos de segunda mano a Israel, y los que vinieron en la época de Santos ya venían de inventarios de la Fuerza Aérea Israelí, aviones repotenciados, requete viejos. Usted entérese de cuál es la realidad de estos aviones. Ya estos aviones es un riesgo para los pilotos que se montan ahí, verdaderamente es un riesgo, y nosotros tenemos que tener amor propio, tenemos que tener amor por la patria, amor por la nación y ser responsables en el tema de la soberanía nacional. Yo creo que la opción de los Rafale para Colombia nuevos son la mejor opción que los Gripen, que los F-16, que los Eurofighter.
Y ahora andan diciendo los suecos, que me parecen muy atrevidos los suecos, tratar de interferir en asuntos internos y propios de la política colombiana, diciendo de que están extrañados de que se haya tomado la decisión por el Rafale, diciendo de que Rafale no le conviene a Colombia. Esos son asuntos internos del país y como empresa aeronáutica no deberían meterse en eso. Yo creo que se demoraron mucho para hacer buenas ofertas. Algo que no pueden hacer los suecos es brindar el suministro inmediato de los Gripen, porque hace muchos años se firmó un acuerdo con Brasil de 36 aviones Gripen y hasta el momento solamente han entregado 4. Entonces los suecos tienen que empezar a terminar de suministrar los 36 aviones suecos a Brasil para poder seguir con el pedido de Colombia. Y es un avión que no lo tienen muchos países, como tal Suecia y Brasil. Y Sudáfrica y otro país más, pero tener en cuenta que los únicos que tienen este modelo NG son Brasil y los suecos. Entonces realmente yo creo que la mejor opción es descartar los suecos. Ofrecen muchos beneficios, es verdad, es más económico, es verdad, pero con ese avión no podríamos cubrir todo el territorio nacional, no tiene el mismo alcance que tiene el Rafale. El Rafale tiene muchísima capacidad más de carga que los aviones suecos. El Rafale tiene una capacidad impresionante en cuanto a su despegue, puede despegar con cantidad de combustible, cantidad de armamento, mucha más autonomía, un diseño maduro, ya lleva muchísimos años recibiendo mejoras, es probado en combate, es una financiación que la va a dar directamente el gobierno de Francia y se va a empezar a cobrar a partir de 5 años. Petro, estoy seguro de que no va a ser tan bruto de gastarse la plata de la reforma tributaria en esos aviones. ¿Por qué? Porque él se va a echar al pueblo en contra y a él no le interesa eso. Él ahorita lo que le interesa, siendo realistas, es tener simpatía con las Fuerzas Armadas, que no la ha tenido desde un principio y está dando en un punto donde realmente otros gobernantes no tuvieron la capacidad ni los pantalones de decir públicamente y claramente, como lo dijo Petro, de que iba a renovar la flota Kafir. Ya estos pantalones se los puso Petro a cuestas de que él fue el primero que se opuso en el gobierno de Iván Duque, le ha costado mucho eso, pero yo creo que es hora de respaldar, no a Petro, es hora de respaldar a las fuerzas militares de Colombia con estas renovaciones, con estas modernizaciones, para que podamos garantizar plenamente la soberanía nacional, que no nos estén amenazando de que nos van a mandar los Sujoy, de que nos van a demandar ante la Haya, de diferentes tipos de amenazas. Colombia tiene una posición geoestratégica muy importante, 2 mares, riquezas incalculables, donde es necesario invertir en seguridad para que los recursos naturales puedan ser de los colombianos y que no vayan a ser robados por otras naciones. Apoyemos la compra de los aviones Rafale y ojalá sean 24 y no 16. Eso sí, queda pendiente el sistema de defensa antiaéreo, porque no tenemos misiles antiaéreos ni capacidad antiaérea, y hay que seguir avanzando en el proyecto de la PES y en el proyecto de los submarinos, que ya están muy viejos. Es hora de renovar las fuerzas militares. Un saludo.